Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes para todos. Me da gusto saludarles y compartir la palabra en este inicio de año. Espero que la hayan pasado todos muy bien. Bueno, más bien se nota que la pasaron muy bien. ¿Para qué más que la verdad? Y muchas gracias, pastor, por la invitación para estar por aquí compartiéndoles la palabra. Hermanos, acompáñenme por favor al profeta Ageo en su capítulo 1, Ageo capítulo 1. Disculpe que los metan aprietos tan rápido, tan inicio de año, ¿verdad? Ageo capítulo 1, y voy a dar lectura del versículo 5 en adelante. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice de la siguiente manera: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Señor, en esta tarde te pedimos, Padre Celestial, que a través de tu Espíritu Santo nos bendigas, Señor, que hables a nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, sea para nosotros de aliento para tener un inicio de año y un año completo en tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Normalmente cuando está terminando un año, las dos últimas semanas son como que muy ajetreadas, porque pues estamos planeando todas las compras que hay que hacer, estamos planeando las cenas, los regalos y qué le voy a regalar. Siempre andamos batallando a ver qué vamos a regalar, y luego empiezan las fiestas, las celebraciones y las vacaciones, a dónde vamos a ir, nos vamos a quedar en casa, qué vamos a hacer. Entonces esas dos últimas semanas pues son semanas de mucho ajetreo, de mucha ocupación. Y no se diga cuando inicia el año. Inicia el año y empezamos a pensar en todo lo que hay que pagar. Predial, tenencias, ¿qué más, hermanos? Todos los recibos que vienen cargaditos, ¿verdad? Porque usamos mucho la calefacción y todo eso. Y luego los ingresos de los hijos a las escuelas, las colegiaturas. Y entonces estamos así como que presionados rápido a accionar y
prepararnos para poder solventar todo lo que hay que atender. Entonces, difícilmente a veces tenemos oportunidad de reflexionar. Difícilmente a veces tenemos oportunidad de pensar un poquito, meditar, analizar cómo nos fue en el año, qué hicimos y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pensar un poquito y decir, mi relación con Dios, ¿cómo estuvo este año? ¿Estuvo bien? ¿Terminé bien? Entonces, al no poder reflexionar, pues empiezo el nuevo año con la misma inercia que traía, porque rápido hay que envolvernos en la vida, si no se nos pasa el tiempo y no podemos hacer las cosas que teníamos que hacer. Y no hay tiempo para la reflexión. Después de haber pasado 70 años cautivos, el pueblo de Dios, por su voluntad, toca a él el corazón de Ciro, el rey de Persia. Y entonces este rey emite un decreto. Y el decreto decía, todos los judíos que quieran regresar a su ciudad, pueden regresar con toda libertad. Y entonces ellos se regresan, obviamente por voluntad de Dios, quien toca el corazón de Ciro, y regresan a su país a reconstruir Jerusalén y a reconstruir el templo, porque fue la razón por la cual el Señor les dio esa libertad que les había prometido antes a través de los profetas, y ellos inmediatamente llegaron a la ciudad y empezaron muy animados a trabajar en la obra. Se echaron los cimientos del templo, pero al muy poco tiempo, se suspende completamente la obra, se detuvo la obra. Y entonces vino a sus vidas una especie de adormecimiento espiritual. O sea, ellos llegaron muy animados porque Dios les había dado la libertad e inician a trabajar con mucho ánimo, pero de repente ellos se detienen y caen en un adormecimiento espiritual. Es ahí donde empieza a oírse la voz del profeta Ageo. Habían pasado más o menos entre 15 y 18 años en que ellos habían dedicado por última vez un tiempo a la reconstrucción que Dios les había pedido que ellos hicieran. Y ellos se olvidaron por completo del propósito de su libertad. Ellos se olvidaron la razón por la cual Dios los había traído de regreso con una misión, con una encomienda. Ellos se olvidaron completamente y entonces empezaron ellos a concentrarse en su vida, en todas sus necesidades, en todo lo que ellos querían hacer y lograr, y ellos se envolvieron en esa vorágine de su vida, y eso trajo para ellos consecuencias desastrosas, solamente para sus vidas, sino para su familia, para su economía. Y entonces el Señor manda a Ageo, y Ageo grita a voz en cuello al pueblo: mediten en sus caminos. El Señor lo envía para llamar la atención del pueblo y decirles: necesitan tomarse un tiempo de reflexión de lo que ustedes han vivido y lo que ustedes están viviendo, para que ese tiempo de reflexión los haga reaccionar, y entonces ustedes hagan un cambio en la rutina que están llevando, en la forma de vida. Y déjeme compartirle algunas cosas en las cuales ellos tenían que reflexionar, porque la intención es que hoy nosotros hagamos esta necesaria reflexión. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? ¿Qué está pasando ahorita en nuestras vidas? Y que nosotros podamos reflexionar sobre todo en nuestra relación con Dios. Una de las primeras cosas que lo llama a reflexionar a Ageo es en las decisiones que ellos habían tomado, las decisiones que ellos estaban tomando. Ellos regresan, empiezan a trabajar, y de repente por ciertas razones ellos paran su trabajo en la obra de Dios. Ellos paran la encomienda que Dios les había dado. Entonces
detienen la obra, toman la decisión de decir, yo creo que debemos por un tiempo de pararnos, de detenernos. No hay que seguir adelante con esto que estamos haciendo. El tema, hermano, el asunto de esta decisión es que esta decisión que ellos tomaron ya tenía, como le dije ahorita, 18 años, que era el último sonido de una pala, el último sonido de poner un ladrillo. Ya no se escuchaba el trabajo. Ellos habían olvidado esto. Y cada año ellos lo que decían era, todavía no es el tiempo de Dios. Pasó un año y pasó otro año y ellos decían, todavía no ha llegado el tiempo de Dios. Y pasaba otro año y ellos decían, todavía no ha llegado el tiempo de Dios. Pero así tenían ellos 18 años, que ellos decían, no es tiempo para dedicarnos a las cosas de Dios, no es tiempo para concentrarnos en las cosas de Dios, no es tiempo para cumplir lo que Dios nos dijo. Y era lo que al Señor le estaba incomodando, que ellos habían abandonado la obra de construcción porque ellos decían, no es tiempo para dedicarnos a las cosas de Dios. Y luego hubo otra cosa que influyó, porque cuando ellos empiezan a trabajar, pues como regularmente pasa, hermanos, usted decide a inicio de año, con mucho ánimo, dice, este año le voy a echar ganas. Este año, como dijo Emanuel, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar la Biblia. Así que voy a hacer un esfuerzo por orar, por meditar en la palabra, por venir a la escuela dominical, por leer las escrituras. Y siempre que nosotros tomamos decisiones de este tipo, dígame si no, se levanta la oposición, empezamos a encontrar problemas, empezamos a experimentar cosas que no experimentábamos. Y desde luego que así pasa, hermano, porque pues quien está más feliz de que usted esté tranquilito, sin envolverse en las cosas de Dios, pues es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es capaz de hacer cualquier cosa para que usted esté tranquilito, aplacadito, sin envolverse en las cosas de Dios. Él está feliz de la vida. Así que se levanta oposición por todos lados. De repente, cuando usted no peleaba con su esposa, pelea. De repente, cuando no tenía problemas con sus hijos, los tiene. De repente, cuando no batallaba en el trabajo, ahora batalla. Y se viene una serie de cosas terribles. Y nosotros entonces, ¿qué decimos? ¿Y qué decidimos? Ya sé, mejor no. Mejor aquí le detengo. Me quedé en Génesis 1, pero no le hace. El año que entra continúo. El año que entra ya, ahora sí le voy a echar muchas ganas. Y así voy posponiendo atender mi relación con Dios y mi consagración. ¿Por qué? Porque se levantó la oposición. Y pasó exactamente con ellos. Una de las cosas que influyó para que ellos detuvieran la obra fue la oposición samaritana. Estos tremendos que no tenían ni vela en el entierro, cuando ven que el pueblo de Dios empieza a trabajar muy animado y ellos quieren reconstruir la ciudad y quieren reconstruir el templo, estos tremendos empiezan a burlarse de ellos, los amenazan con atacarlos y detener la obra y empiezan a decir, esto que están haciendo no sirve para nada. Si pasa por aquí una zorra va a tumbar estos muros. Y empiezan a hacer escarnio, dice la escritura. Empezaron a hacer escarnio de ellos. Y ellos que estaban tan animados al ver la oposición y las amenazas que se venían, entonces ellos deciden mejor detenerse. Tuvieron temor. Dijeron, si continuamos con estos ya dijeron que nos van a atacar. Entonces mejor vamos a detenernos. Y tristemente es lo que nosotros hacemos a veces. Tomamos una decisión y la decisión es, mejor dejo de hacer esto que yo me había propuesto hacer. Y toman ellos otra decisión más. Ellos dijeron, vamos a parar con la obra de Dios, con las cosas de Dios, con lo que el Señor nos encomendó, y mejor vamos a dedicarnos a nosotros.
Vamos a dedicarnos a atender nuestra vida, nuestras necesidades. Oiga, se me hace muy, muy interesante, y curiosito a la vez, que de repente uno empieza a inicio de año a leer publicaciones que hace la gente, ¿no? Y pues son muy interesantes, pero es parte de la cultura que hay hoy. Y la gente empieza a escribir, no, este año me voy a apapachar más. Este año me voy a dar gustos, me voy a dar caricias yo. Y voy a dedicarme a hacer lo que me da placer porque me tengo muy abandonado. Platiqué conmigo mismo y decidimos hacer esto. Oiga, se oye muy bonito, ¿verdad? Pero es parte del humanismo que se vive hoy. Imagínense si estamos como estamos ahora, si nos ensimismamos y nada más vemos por nuestras vidas y por nuestras necesidades y por lo que queremos hacer, pues ¿a dónde vamos a ir a dar? Tomando decisiones de este tipo. Entonces ellos dijeron, vamos a dedicarnos mejor a atender nuestras cosas. Y así lo hicieron. Y no está mal, hermano. Déjeme decirle que no está mal atender a veces las necesidades, debemos hacerlas. Pero a veces cuando nosotros abandonamos las cosas de Dios por atender solamente nuestra vida, ahí es donde a veces nosotros estamos errando, hermano, con la decisión que estamos tomando. Entonces ellos empiezan a trabajar muy fuerte y empiezan ellos a construir y adornar sus casas. Pero ellos se fueron generales, hermano, porque ellos empezaron a invertir tiempo, recursos, dinero y esfuerzo. Y el Señor les llama la atención y les dice, mire, qué interesante lo que estaban haciendo. Cuando se trata de la casa de Dios, ustedes dicen, no es el tiempo de la casa de Dios, pero qué interesante que no es tiempo para mi casa, pero sí es tiempo para sus casas. Oigan, yo pensé que tenían miedo. Yo pensé que estaban asustados por los samaritanos, pero resulta que no, resulta que sí traen ánimo para construir y hacer las cosas. Y dice aquí que ellos tenían sus casas artesonadas. Investigando un poquito eso, hermano, ¿sabe qué significa? Que estaban las casas adornadas a todo lujo, a más no poder, por dentro y por fuera. Los mejores materiales, yo creo que los mejores albañiles, los mejores arquitectos, no sé qué tanto invirtieron, pero ya sus casas eran lujosas de manera escandalosa. Y por ahí hay un historiador que dice que incluso ellos llegaron al grado de ir a las ruinas de la casa de Dios y por ahí se encontraban un material mal puesto. Y dicen los historiadores que tomaron de ese material para construir sus casas. Fueron y se agarraron los ladrillos, se agarraron las palas y los picos, dijeron, aquí nadie les está usando. Y se la llevaron para su casa y empezaron a trabajar con sus casas y todo. Dice el Señor, ¿qué está pasando? Reflexionen, mediten, analicen lo que están haciendo, analicen las decisiones que están tomando. Dios habla hoy, hermanos. Sí, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Sigue hablando y lo hace de muchas maneras. A ellos les habló a través de un profeta. Y ustedes dirán, pues que Dios nos mande un profeta y nos diga lo que quiere que hagamos. Hermano, pues para eso estoy aquí, hermano. No soy profeta, ni hijo de profeta. Pero mire, tengo este mensaje y aquí escuchamos siempre palabra de Dios, no por mí, sino por otros mensajeros que el Señor. Dios habla de muchas maneras. Mire, le voy a decir una manera en la que Dios nos habla. Y yo creo que es la más confiable, a través de su palabra. A través de su palabra nosotros podemos ver lo que Dios quiere de nuestras vidas. Nosotros podemos entender lo que Dios pide, nosotros podemos entender sus planes, podemos entender sus propósitos. O sea que nadie puede decir que Dios no le habla, porque aquí tenemos la palabra de Dios. Decía en una ocasión una hermana a su pastor, oiga pastor, a mí me gustaría que Dios me hablara. Y el pastor tomó su Biblia y se la dio. Y le dijo, ahí está. Dijo, no, pastor, pero de forma audible. Entonces el pastor abrió la Biblia y le dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dijo, ahí le está hablando Dios de forma audible.
Porque a veces hay esas ideas de repente, ¿no? Que queremos que Dios nos hable, pero Dios nos habla a través de su palabra y es lo más confiable que nosotros tenemos. Si usted quiere que Dios le hable, simplemente abra usted la palabra del Señor todos los días y el Señor le va a hablar. Téngalo por seguro. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos guía. De hecho, la palabra también corrige nuestro camino cuando no es el correcto. Esta palabra nos alimenta, nos inspira y Dios nos habla a través de ella. Pero ahora yo tengo una pregunta. ¿Pero qué pasa si yo no leo la palabra? ¿Qué pasa si yo no medito en la palabra? ¿Qué pasa si yo no tengo tiempo para Dios? Entonces lo que va a pasar, hermano, es que difícilmente Dios podrá dirigirle. Usted puede dirigir su vida y la va a dirigir con base en sus decisiones y lo que usted siente y lo que usted quiere, pero a veces no la dirigimos como Dios quiere. ¿Cómo me puede corregir? Vamos a suponer que yo tomo una mala decisión de algo que quiero hacer. ¿Cómo me podrá el Señor corregir ese camino si yo no tengo el hábito de leer la palabra? ¿De qué otra manera me habla Dios? Dios me habla a través de la oración también. Cuando yo tengo mis tiempos para orar a Dios, cuando tengo esos tiempos de quietud en que me encierro con Él, empiezo a glorificarlo, ¿sabe una cosa? Dios a través de su Espíritu nos habla a lo más profundo del corazón. A través de su Espíritu nos hace ver si estamos cometiendo un error, si estamos tomando una mala decisión, si hay algo que debemos hacer, algún propósito que cumplir. Dios nos habla a través de la oración. Por eso la Escritura dice: orar sin cesar. Y el Señor nos dice a nosotros que vayamos a Él y que nosotros descarguemos en Él toda nuestra ansiedad. El Señor quiere que nosotros estemos en su presencia y que todo lo que nos acongoja y nos afana y nos aflige, lo llevemos ante Él. Y entonces Él, a través de su Espíritu, como lo mencioné, Él calma nuestro corazón, calma nuestra mente, sana nuestras heridas. Es muy bello cuando sentimos el abrazo de Dios en esos momentos, cuando estamos tristes, cuando estamos confundidos, cuando estamos desesperados. El Señor nos abraza y sana nuestras heridas. Cuando estamos tan afanados por la vida y lo que queremos hacer, el Señor ahí está siempre para traer su paz. Dice la Escritura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero yo vuelvo a hacer otra vez la misma pregunta: ¿qué pasa si no oro? Si la palabra de Dios no es parte de mi vida, si la oración no es parte de mi vida, y son a veces los medios más confiables por los cuales Dios me habla, la pregunta es: entonces, ¿cómo me va a hablar Dios? Porque los conductos que Él ha creado y están ahí, yo no me concentro en ellos. Dios nos habla también a través de otras personas. Y cuando hablo acerca de esto, pienso principalmente, cuando se trata de lo espiritual, en nuestros pastores. Dice la Escritura: les daré pastores que los atiendan, que los pastoreen, que los ayuden. Ellos, con su madurez, con su caminar en Cristo, con su conocimiento, nos pueden dar buenos consejos. Tenemos a nuestros padres, desde luego, creyentes, que aman a Dios y le sirven, que también nos pueden dar buenos consejos. Tenemos a líderes, pero líderes verdaderamente consagrados al Señor. A veces no podemos pedir consejo a cualquiera, hermanos. A veces no podemos platicarle nuestras cosas a cualquiera, y cuando se trata de cosas espirituales debemos ir a personas adecuadas que nos den un buen consejo. Pero le voy a comentar algo, hermano, que sucede, ¿no? A veces los pastores comentan que
nosotros pedimos consejos, no me refiero a nuestros pastores, me refiero en general. Aclaro, pedimos consejos, pero bien curioso, hacemos todo lo contrario. Es bien raro eso. Una vez me decía un pastor, pues yo supe el problema que tenía y vino y me platicó, pero yo le dije más o menos que era lo más confiable hacer y terminó haciendo todo lo contrario. Pero eso no pasa solamente con los pastores, nos pasa a los papás también. Los papás tratamos de ayudar a nuestros hijos de alguna manera y si nos escuchan y no nos escuchan. Porque hacen a veces todo lo contrario de que uno les dice, uno que ya caminó un poquito en la vida y tiene poquita experiencia, mira, no le hagas así, no le hagas así, no tomes esta decisión, ten cuidado con esto, y a veces los hijos nos oyen y no nos oyen. Entonces, los consejos que a veces nos podrían servir y que Dios puede usar esos medios para hablarnos, ¿qué pasa si no escuchamos tampoco los consejos? No hay tiempo para leer la palabra, no hay tiempo para orar y los consejos a veces no los escuchamos. Entonces, ya solamente queda una alternativa por la cual Dios me puede hablar. ¿Sabe cuál es esa última alternativa que le dejamos al Señor? Las circunstancias de nuestra vida. Es la última alternativa. Porque el Señor nos ama, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, porque el Señor quiere que nosotros nos entreguemos más a Él, porque quizás nos quiere preparar para algo que pueda venir adelante, que quizás yo no esté en las condiciones especiales o primordiales o esenciales para resistir aquello. Entonces, además de las formas ya mencionadas, Dios tiene que usar las circunstancias que atravieso en mi vida para ver si así Él puede llamar mi atención. Cuando Él no me puede hablar a través de su palabra, porque yo no tengo el hábito de leerla, cuando ya el Señor no puede hablarme a través de la oración, porque me está faltando como creyente tener una vida más rica de oración, cuando no me puede hablar a través de consejeros espirituales que me pueden ayudar, porque a veces no escucho los consejos, entonces el Señor utiliza las situaciones de mi vida para llamarme atención hacia Él, para ver si así yo puedo corregir mi camino. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. ¿Cómo podía el Señor llamar la atención de su pueblo que se había alejado del cumplimiento de la misión? La única manera era a través de las circunstancias, y así lo dice aquí la palabra. Les dice el profeta: siembran mucho y recogen poco. O sea, tenían pero no tenían lo suficiente. Y les dice el profeta: siembran pero sus cosechas son pobres. ¿Saben una cosa? La bendición de Dios no se está manifestando en sus vidas, en sus cosechas. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo. Y lo último que menciona es: os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Entonces el Señor lo que hizo para llamar la atención de su pueblo es que le permitió pasar por esas situaciones. Y una de ellas es que a veces, hermano, nos empieza a escasear la bendición. Una de las cosas en las que empezamos a detectar que Dios nos está llamando es que empieza a faltar la bendición en nuestras vidas, y nosotros decimos: ¿cómo es posible que esté faltando esto? Si Dios me prometió que siempre estaría atento a mi vida y a mis necesidades. A veces es porque Dios está llamando mi atención. Y paso una temporada así de escasez. Quizás dificultades económicas, quizás falta de trabajo, quizás un estancamiento en el trabajo, yo con muchas necesidades, teniendo que pagar tantas cosas y no tengo lo suficiente. Y les dice Ageo al pueblo del Señor: el Señor hizo esto porque ustedes lo abandonaron. El Señor hizo esto porque nos hemos dedicado a nuestras vidas,
hemos vivido ausentes de la presencia de Dios y no hay bendición. Y alguien podrá decir, pues yo aunque no hago todas esas cosas soy muy bendecido. No nos dejemos engañar, hermano. El enemigo es muy astuto, no nos dejemos engañar. Él puede pasarnos por un tiempo así para engañarnos en que estamos bien. Pero a la larga, hermano, el Señor nos va a hablar. Escasez de bendición. Pero había algo más que ellos estaban experimentando en sus vidas. No tenían paz. No tenían paz. Dice Ageo, comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Sabe qué? No había satisfacción, no había paz. Había algo, era como cuando usted trae una piedrita en el zapato. ¿Alguna vez ha traído una piedra en el zapato? Y que no, anda caminando y no se la puede sacar. Y a veces hasta al final nos quitamos el zapato, estamos hasta morado, porque no hubo oportunidad por cualquier cosa. Y vamos caminando y la piedrita ahí molestándonos, como una espinita ahí, que hay algo que no está bien en nuestras vidas. Y de repente nos acostamos en la noche y se nos va el sueño. Y a pesar de que estamos rodeados quizás de todo lo que necesitamos, hay algo en nuestro corazón que no nos trae paz. Estamos aparentemente descansando, pero no estamos descansando y nos levantamos a veces con un dolor de cabeza terrible de haber querido arreglar el mundo en la madrugada, pensando qué puedo hacer por esto, qué puedo hacer con esta situación, qué puedo hacer con aquella. Y me levanto con un dolorazo de cabeza porque no pude dormir bien, porque no hay paz en mi corazón. Y le dice a Jehová al pueblo, ¿sabes por qué no tienes paz? Porque para que puedas tener paz necesitas estar bien conmigo. Para que puedas tener paz necesitas cumplir los propósitos por los cuales yo te salvé. Tú necesitas venir conmigo y yo darte esa paz que el mundo no puede dar. Y es cierto, así lo dice la Escritura. Hermano, podemos tener todo lo que sea del mundo, pero la Escritura dice, en el mundo tendréis aflicción. Si nosotros nos enfocamos en las cosas del mundo, lo único que vamos a ganar va a ser aflicción. Si nos concentramos en nuestras vidas y nos olvidamos de Dios, solamente eso va a traer aflicción, no va a traer paz. Ellos estaban dedicándose a sus vidas y aún así, con sus casas lujosas, artesonadas, a más no poder, no tenían paz. Al contrario, había llegado la ansiedad a ellos. Buscan mucho y hallan poco, dice el profeta. Encierran en casa y dice el Señor, yo lo voy a disipar en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ansiedad, desesperación. Las cosas no resultan. La prosperidad se detiene. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento tan desesperado, tan ansioso, tan estresado? Tengo que tomar pastillas para dormir. Tengo demasiada ansiedad en mi corazón, tengo que ir al médico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchas veces, hermano, muchas veces eso se debe a que esas circunstancias Dios las está utilizando para llamar mi atención, para decirme, vuelve a mí, regresa a mí, concéntrate en lo que realmente tiene valor. Porque, hermano, si nos concentramos en esta vida es el cuento de nunca acabar, hermano, de nunca acabar. Si nos envolvemos en el pensamiento de esta cultura y lo que esta cultura busca, en lo que esta cultura se enfoca, es el cuento de nunca acabar. Pero así como el mundo no tiene paz, nosotros no vamos a encontrar la paz en eso. No lo vamos a encontrar. A veces la única salida que le dejamos al Señor son esas circunstancias. Y usted podrá estar reflexionando ahorita
Y yo lo invito a que reflexione, porque es una reflexión necesaria. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está pasando en mi mente? ¿Cómo está mi relación con Dios? Necesito reflexionar. Lo que estoy viviendo ahorita, lo que estoy enfrentando, ¿no será que Dios me está hablando? ¿No será que son las circunstancias propicias que Él quiere para yo tener un encuentro con Él? Necesitamos hacer esa reflexión, hermano. Voy a pedirle a Alonso si puede pasar a acompañarme en esta última parte. Si usted lee el libro de Ageo, usted va a encontrar esa repetición de palabras: meditad sobre vuestros caminos. Ahí lo va a encontrar repetido, repetido, repetido. Mediten en sus caminos, mediten lo que está pasando, mediten lo que está sucediendo en ustedes, analicen, procesen todo esto, reflexionenlo, pero de una manera honesta, de una manera sincera, reflexionenlo. Y que esta reflexión los haga tomar una acción, una decisión, hacer un compromiso con Dios. Y es el llamado que les hace finalmente el Señor a ellos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen mi casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Les estaba diciendo el Señor: vuelvan otra vez, regresen a mí otra vez, regresen a la tarea que les encomendé, regresen al propósito por el cual yo los salvé, porque tengo propósitos. Regresen, después de esa reflexión vengan otra vez, pónganse en acción otra vez. Vayan y consigan la madera, esa madera que dejaron tanto tiempo abandonada. Vayan y busquen más y reinicien la reedificación de mi casa, porque mi casa está abandonada. Y cuando eso pasa, entonces yo me voy a manifestar, yo me voy a glorificar. Y los anima. Le dice a Zorobabel: tú, Zorobabel, esfuérzate, ya, levántate, dile al pueblo que ya está bien. Esfuérzate también tú, Josué, cobra ánimo. Y llama todo al pueblo de toda la tierra, dice Jehová: trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No tenemos que abandonar nuestras vidas por completo, no tenemos que abandonar nuestros trabajos, nuestros negocios, no tenemos que abandonar nuestros estudios. Lo que tenemos que hacer solamente es seguir con nuestra vida, pero priorizar mi vida espiritual, atender mi vida espiritual. Es un equilibrio que a veces es difícil hacerlo, pero se puede, hermano, se puede hacer. Que usted empiece a dedicarle al Señor tiempo que hoy no le dedica, y que quizás le dedica a otras cosas que no le están dejando nada, cosas que no tienen provecho. Y hoy hay tantas cosas en las que uno se puede distraer. Oiga, esas series maratónicas de 8,000 capítulos no les da a uno alcance. Y luego se acaba una temporada y sacan la segunda, hermano. Y así nos tienen, hermanos, embelesados. Ya vamos en la 10ª. Y a veces nos aventamos 10 capítulos. Una vez alguien publicó en Facebook: fue maratón hoy, quién sabe qué. Y ande, sin vergüenza. Todavía lo publicó. Me la pasé todo el día viendo la serie, quién sabe cuándo, hermano. ¿Y la vida espiritual? Esfuérzate, esfuérzate, le dice el Señor a Zorobabel y a Josué, porque esto requiere esfuerzo, y requiere decisiones firmes. Venga lo que venga, yo le voy a dar a Dios su tiempo y me voy a esforzar también. Todos los que han servido a Dios, todos los que hemos servido a Dios, sabemos lo que significa. Se requiere esfuerzo. A veces negarnos a cosas que queremos hacer. Sí, hermano, a veces tenemos que negarnos a cosas, a placeres de la vida. Sí, a veces uno que más quisiera tener tiempo para todo lo que a uno le gusta. A mí me encantaba jugar softball,
Y no es por nada, pero era medio buenillo. Cuarto bat. Los que saben de béisbol saben qué significa eso. Ahí tengo mi mochila con mi bat, porque tenía bat particular, hermano. Y ahí dejé mis tacos también, ahí están. Mi guante. Y a veces me pongo así medio reflexivo y digo, cómo me gustaría los sábados ir a jugar, a tirar bola, a recordar aquellos tiempos. Pero ¿sabe una cosa? Resulta que los sábados doy clases. Y por voluntad propia, yo lo decidí. Usted puede decidir lo que usted guste, pero yo decidí que para mí era más importante eso que irme a jugar softball. ¿Haría malo venir? Pues quizás no. Pero yo decidí que era más importante ayudar a otros a crecer, a madurar, a transmitirles un poquito de lo que he aprendido. Jóvenes o hermanos que tienen necesidad, que tienen el deseo de apartar tiempo y pagan por ir a escuchar una clase. Yo decidí dedicarme a eso por voluntad propia, porque para mí eso es fundamental en mi vida. Toda mi vida se sostiene de mi vida espiritual. Y gloria a Dios que no me he arrepentido de eso. Aunque me salga una lágrima de vez en cuando, porque ya no juego, ¿verdad? Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, dice el Señor. No temáis. Como él vio a su pueblo temeroso, les dijo: no teman, no teman, no se asusten por la oposición de los samaritanos, no se asusten ni tengan temor. Yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con ustedes, así como se los prometí cuando los saqué de Egipto, así voy a estar con ustedes ahora. No teman, pónganse otra vez en acción y no teman lo que puede hacerles el enemigo. Y yo le digo hoy, hermano, no importa la oposición que se venga, los problemas que se vengan, las situaciones que va a enfrentar en todo este año, usted decídase a servir al Señor, a tener comunión con Él, a pasar tiempo con Él. Y cuando venga la oposición, usted repítase estas palabras: Dios está conmigo y no me dejará. Voy a seguir adelante. Y lo último que les dice el profeta es: la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué bellas promesas, ¿verdad? Qué bellas palabras del Señor. Hermano, es necesaria una reflexión de nuestras vidas, una reflexión seria y honesta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está viviendo usted? ¿Dios habla? Sí, Dios habla. Y quizás a usted le esté hablando como le estaba hablando a este pueblo, a través de las circunstancias que usted y yo enfrentamos, porque es la única salida que le dejamos. Cuando todo lo demás se agota, entonces el Señor tiene que utilizar las circunstancias de nuestra vida y así llamar nuestra atención. ¿Cuál es su propósito? Que volvamos a Él, que regresemos a Él, que volvamos a la comunión, a la consagración, a darle a Él el primer lugar en nuestra vida. Y como dice su palabra, hermano, no tema. Como dice su palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Ese es nuestro Dios. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. No quiere decir que al enfocarnos en Él vamos a perder. No vamos a perder, hermano, vamos a ganar. Nos va a ir bien, pues el Dios que adoramos es un Dios amoroso y misericordioso. Nos va a proveer todo lo necesario. Él está a cargo de nuestras vidas. No tenga usted temor. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar a Dios. Lo invito a que venga aquí al altar.